Bienvenido a un episodio más de los podcasts de Grow Purple Business Coaching. Estamos ya en nuestra segunda temporada. Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy coach de negocios y hoy vamos a platicar acerca de cómo saber si ganarás dinero con tu emprendimiento. Así que si tú deseas iniciar una empresa o bien necesitas tener bases sólidas para que tu negocio sea un éxito o bien buscas cómo escalar tu empresa, déjame decirte que estás en el lugar adecuado. Gracias por escucharnos y si eres nuevo por aquí te platico que periódicamente compartimos información y consejos relevantes para aquellos empresarios o emprendedores que siempre están buscando herramientas prácticas y sobre todo útiles para su negocio. Cada episodio te estaré enseñando y compartiendo herramientas de alto impacto que en nuestros años de experiencia trabajando con empresarios hemos visto que dan los mejores resultados. Así que si quieres saber cómo manejar mejor tu empresa, asegúrate de suscribirte a nuestro contenido. Y si hay algún tópico que te gustaría que cubriéramos, no olvides dejárnoslo en los comentarios. El día de hoy vamos a hablar de cómo saber si ganarás dinero con tu emprendimiento o no. Tener un negocio que te llene tanto en lo personal, profesional y económico es el sueño de muchos de nosotros y sobre todo de los emprendedores que van iniciando. Pero antes de que eso suceda, debemos de asegurarnos de tener una idea ganadora. ¿Cómo es esto? Te estarás preguntando. Bueno, pues aplicando los conceptos básicos empresariales, que uno de ellos es el punto de equilibrio y de eso vamos a trabajar el día de hoy. Es una herramienta muy sencilla que te ayudará a determinar cuál es la cantidad de productos que debes de producir o vender para cubrir tus costos fijos y a partir de esa cantidad poder saber de esa cantidad que estás produciendo y vendiendo si puedes obtener la ganancia que tú estás necesitando de tu negocio. Así es, no solamente se trata de tener una muy buena idea que tú creas que vaya a tener éxito en el mercado, sino a través de este ejercicio del punto de equilibrio descubrir si funciona para tu negocio o no. Así que acompáñame a ver el contenido a detalle de cómo lo puedes hacer para tu negocio. Bien, comencemos entonces por definir de qué se trata este punto de equilibrio. Piensa como si tuvieras que balancear dos fuerzas muy grandes, una que es lo que ingresa o los ingresos y la otra lo que son las salidas o los egresos de tu negocio. Es balancear entonces estas dos fuerzas para que estén en la misma paridad de fortaleza, para que lo que tú estás ingresando sea exactamente la misma cantidad que está saliendo de tu negocio. Como te decía, es una herramienta que te ayudará a determinar pues la cantidad que debes de estar produciendo, la cantidad que debes de estar generando desde tu negocio para que puedas salir adelante. Y vamos a ver una analogía que te va a ayudar a entender muchísimo más todo esto. Si tú estás ahorita en punto de equilibrio, es decir, si estás vendiendo la misma cantidad en tu negocio a lo que equivalen los gastos, me gustaría que te preguntaras ¿a quién está favoreciendo entonces este negocio? ¿Está favoreciendo a los clientes? ¿Está favoreciendo a los proveedores o bien está favoreciendo a los colaboradores? Es decir, ¿quién sale ganando con tu trabajo del día con día si es que estás en punto de equilibrio? Eso es importante que lo revises porque puede ser que al momento de que tengas esta idea, esta innovadora fusión o este emprendimiento tan creativo que estás teniendo, debes de asegurarte que efectivamente sea para que tú ganes, no necesariamente en un principio, pero sí que vayas viendo cuál es el punto de equilibrio, cuánto es lo que tienes que estar generando para que salgas tablas y con base en ello pues tengas un negocio que empiece a ser rentable, es decir, que tengas una base, que tengas un punto del cual puedas partir. Si estás en punto de equilibrio, piensa, como te decía, un momento, ¿a quién estaría entonces beneficiando todo ese trabajo que haces tú del día con día? ¿Quién es la persona que se ve favorecida con el trabajo que haces tú? ¿Es tus clientes que se aprovechan o aprovechan más bien, dicho de una mejor manera, que aprovechan tus productos, que aprovechan tus servicios, que se favorecen de eso que tú estás haciendo, lo cual es bastante bueno, pero debes de obtener una ganancia de ello y si no está sucediendo así, tienes que replantearlo. O bien, a lo mejor tus clientes están muy satisfechos y muy contentos y sales con este punto de equilibrio y a quién estás beneficiando, a tus colaboradores, a tus proveedores, para quién estás trabajando. El día de hoy lo que quiero que pienses y que trabajes para que lo hagas diferente es que para que el primero que tienes que estar trabajando es para ti. Es decir, es importante que definas el punto de equilibrio, es importante que sepas dónde estás parado, pero que también sepas hacia dónde tienes que ir moviendo hacia adelante, ¿ok? Una vez que ya aclaramos este punto, voy a entrar ya a detalle a decirte cuáles son los puntos que tienes que estar revisando en cuanto al punto de equilibrio. Te decía yo en un principio, vamos a tratar de balancear dos grandes fuerzas, las de entrada y las de salida. De entrada es muy sencillo porque simplemente es sumar la cantidad de ingresos que estás teniendo, y en la salida lo vamos a dividir en dos componentes, de modo que es un balance entre tres. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes los ingresos por un lado, después vas a tener los costos variables y los costos fijos, para que de ahí podamos sacar el segundo componente que te decía yo.
Entonces, las salidas o los egresos los vamos a analizar desde dos perspectivas. Primero, lo que conocemos como costos variables y después lo que conocemos como costos fijos. Y este es un concepto que vas a necesitar ir planteando desde ahorita que vas empezando con tu negocio para que tengas muy claro cuáles van a ser cada uno de esos costos, tanto los variables como los fijos. Y vamos a empezar entonces con lo que son los fijos. Los costos fijos son aquellos que, independientemente de si estás vendiendo o no, son erogaciones o gastos de dinero que tiene que estar haciendo tu negocio. Entonces debes de tener muy claro cuáles son aquellos y ahorita te voy a dar una guía para que sepas diferenciarlos. Entonces los costos fijos son aquellos que vendas o no vas a tener que pagar, como cuáles podrían ser, pues tal vez alguna renta o alguna mensualidad que estés pagando o una iguala que tengas tal vez con algún proveedor en particular, como puede ser un contador o una firma de abogados, o el software que estás pagando de manera anual o mensual. Es decir, independientemente de si hay ventas o no, tienes que estar incurriendo entonces en este costo. El costo variable, bueno, pues son aquellos que dependen de qué tanto estés vendiendo, es decir, entre más vendas, pues más costo va a haber. ¿Cuáles podrían ser los costos de entrega, los costos de transportación? Y en muchas ocasiones ahí debes de tener mucho cuidado para que sepas cuánto es el monto en el cual ya brinca tu negocio, para que puedas considerar que a lo mejor en determinado momento de volumen de ventas ya tengas que hacer un reajuste o un cambio en alguno de estos costos, ¿ok? Bien, pues esos son los dos grandes conceptos que hay que ver en la parte de salidas. Vamos entonces a entrar con un listado para que yo te lo vaya mencionando y de ahí te vaya generando idea. La intención con esto es que tengas claro cuáles son los que vas a identificar como costos fijos. Aquí, ¿cuáles podrían ser? Pues los salarios de las personas que vayas a poner. Y es importante, cada que hablo de esto me preguntan, oye, ¿y yo como dueño del negocio, como emprendedor, me tengo que poner un salario? La respuesta siempre es sí. Tal vez en un momento de inicio no sea posible que lo hagas, pero siempre debes de ir pensando en que debe de haber un beneficio para ti, para que, como te decía, si ya estás en punto de equilibrio, debes de considerar los gastos mínimos que tú vas a necesitar, o el sueldo mínimo, si tú quieres verlo de esa manera, que necesitas tener para que de ahí puedas empezar a crecer. Entonces, ya desde ahorita, desde que vas iniciando con tu idea, coloca en los costos fijos lo que va a ser tu salario, lo que tú necesitas ganar de tu negocio. Otro punto importante también aquí son las rentas de los locales. Si tú tienes un local que no te está costando hoy día, es decir, que no tienes que pagar una renta como tal, pero que sí estás usando, debes de considerar sí apartar dentro de este modelaje que estamos haciendo una cantidad fija cada mes que se iría a cubrir ese gasto de renta, para que ahorita tal vez te estás apalancando de ello para poder crecer, pero va a llegar un punto en el que sí necesites hacer ese pago de esa renta. ¿Qué podría ser? Algunas cuestiones de publicidad que se tengan que estar haciendo de manera constante. Te decía yo, la renta o el alquiler, el teléfono fijo o las cuentas de teléfono, lo que se tenga contratado de los planes, algunos servicios públicos como agua, luz, cantidades ya fijas que puedes ir determinando independientemente de si vendas o no. Y aquí es donde vamos a ver que algunos rubros, dependiendo de lo que tú fabriques, pueden entrar aquí. Si para tu proceso de producción estás utilizando el agua potable de la red, digamos, municipal o de donde estés, pues sí lo podrás considerar entonces como un costo variable si es que lo estás utilizando para producción. Pero si estás más bien en un ambiente de servicios y no de manufactura y no lo ocupas, pues lo puedes dejar aquí en costos fijos, y esa es como la guía para que lo puedas separar en alguna de las dos. Sería importante también que consideraras un punto de depreciación, y aquí te voy a sugerir que te acerques a tu contador para que te asesore cómo hacer esta parte, pero desde el punto de vista del análisis del modelo de negocio es importante que lo vayas considerando aquí. Además, te decía yo, pues tu salario o la ganancia que vas a estar haciendo, eso hay que considerarlo desde el principio, para que desde ahí vayas viendo cuáles son los montos que tienes que generar en cuanto a ventas, para que de allí pueda salir lo que tú estás necesitando. Y después nos podemos ir a ver los costos variables, y aquí ya podría ser pues el costo de la mano de obra en específico, o inclusive el costo de ventas, cuánto te está costando generar la cantidad que necesitas de ventas. Aquí puedes poner un rubro diferente, tal vez de publicidad, si es que no lo vas a considerar de manera mensual, un monto fijo. Si estás haciendo algunas campañas en específico, lo puedes colocar aquí en los costos variables. Van a ser entonces aquellos que dependen de qué tanto estés trabajando tú o no. Si tienes algún esquema
donde si se hace la entrega del trabajo se le pague a la persona que lo hace, a lo mejor por hora o por destajo o en algunos eventos. Entonces eso es importante a considerar para que tu idea de negocio realmente te deje a ti satisfecho con la ganancia que estás teniendo y pues que seas tú el primer beneficiado de este negocio que estás poniendo. Me gustaría dejarte de tarea eso, que vieras cuáles son los costos que estás teniendo. Si ya estás trabajando con tu negocio, ve haciendo una recopilación semanal de todas las salidas de dinero que está viendo para que las puedas categorizar en esto y de ahí puedas determinar cuáles van a ser entonces el punto de equilibrio. Te voy a platicar de un caso de estudio muy interesante donde llegó con nosotros esta persona que se dedica a los bienes raíces y él pues tenía una visión muy clara de lo que debía de ser su negocio, de lo que debía de ser su empresa, y cuando llegó con nosotros para que le ayudáramos a montar el negocio, porque él dijo, yo no tengo opción de fallar, esto tiene que funcionar sí o sí y no me quiero equivocar y quiero que alguien esté junto conmigo. Lo primero que hicimos fue preguntarle cuánto quieres ganar tú de este negocio, y desde ahí él ya tuvo el primer reto, ¿no? Tuvo la primera tarea difícil de decir, híjole, pues es que a lo mejor en los primeros años no, está bien, a lo mejor en el primer año no, pero cuánto tú necesitas que este negocio genere, es decir, si tuvieras una varita mágica, cuánto necesitas el día de hoy. Y él ya llegó con el número la siguiente semana y empezamos a trabajar con él. Y cuando empezamos a hacer este modelado del análisis de punto de equilibrio, algo que él se dio cuenta es que tenía que estar colocando prácticamente 4 casas de venta a la semana para que se pudiera generar el volumen de ingresos que él necesitaba. Si se seleccionaba esa oficina que él había visto, si se invertía en el mobiliario que él había visto, es decir, todos estos implementos que en un principio él consideró que necesitaba, nos daban en el punto de equilibrio, todos estos gastos nos daban que se tenían que vender 4 casas a la semana, para que, pues de acuerdo a la comisión que se llegaba para esta inmobiliaria, pues fuera el punto de equilibrio. Y cuando él lo vio ya en el papel, dijo, caray, pues es que es mucho papeleo, es mucho el trabajo que se tiene que hacer para poder generar no solamente las ventas, sino también el trabajo administrativo que requiere entregar 4 casas cada semana, ¿no? Entonces vio que de acuerdo a la capacidad instalada de él en ese momento y de las personas que le acompañaban, pues iba a ser muy poco probable que él pudiera estar vendiendo estas 4 casas a la semana. Entonces lo que hicimos fue hacer un rediseño de su idea, hacer un rediseño. Primero nos fuimos a modificar cuáles eran los costos que no necesitábamos en este momento para poder reducir un poquito esa carga y que no fueran las 4 casas. Entonces partimos de ver cuál era la capacidad que él podía entregar dentro del negocio para poder generar las ventas adicionales. Esto él le dejó una tranquilidad mayor porque ya sabía que no todo el peso iba a recaer sobre él. Es decir, él cuando vio este número de 4 casas a la semana sintió mucho peso sobre sus hombros y dijo, caray, pues está muy complicado que yo pueda sacar todo eso. Y es por eso que me voy a regresar un instante para recordarte lo que te decía en un principio, donde a quién vas a beneficiar con tu idea de negocio. En el caso de este chico, pues él iba a estar trabajando todo este tiempo simplemente para poder pagar la nómina de la gente que lo acompañaba, que en cualquier momento puede buscar un trabajo diferente o dejarle, o también para pues comprar este mobiliario que él necesitaba o que había pensado en un principio. Entonces ese es el impacto que tuvo en él revisar este punto de equilibrio para que pudiera saber cuáles eran los volúmenes de venta que necesitaba. Entonces eso le permitió hacer un rediseño por completo para saber que su idea en ese momento no era rentable con los costos que él quería, pero que sí había capital y sí había potencial en el mercado. Entonces simplemente se trataba de redefinir los costos. Ese es un ejemplo, ese es un caso de estudio y me gustaría brevemente compartirte otro donde nos dimos cuenta que para que esto se diera, esta es una persona que se dedica a dar consultas de nutrición, tenía que estar trabajando pues prácticamente 24/7 dando las consultas de nutrición e iba a ser muy complicado que pudiera disfrutar de su negocio si iba a estar atada todo el día esta persona en el negocio. Entonces tuvo que hacer un rediseño donde implementó productos adicionales, algunos otros servicios que no dependían de que la persona estuviera ahí. Entonces ese es el impacto que podría tener desde que vas empezando, ver cuál es tu punto de equilibrio para que puedas hacer un rediseño o un diseño adecuado
de tu negocio para que te pueda dar las ganancias primero a ti que tú estás buscando y que estás necesitando en tu negocio. Así que te recuerdo, la tarea es que revises cómo estás con esta idea, cuáles son los costos que vas a tener, primero los fijos, que son los que no dependen del producto, y después hacer ese análisis de los costos que ya van variando dependiendo de qué tanto vas vendiendo, para que veas el punto de equilibrio, la cantidad de ventas que necesitas tener en un determinado mes para que sepas que tienes un negocio rentable. Bien, pues ese es el contenido de esta semana. Te quiero agradecer por escucharnos. Espero que hayas encontrado esta información relevante y valiosa. Déjame en los comentarios, dime cómo te está yendo con estos podcasts que estás escuchando, con toda la información, con todo el contenido que te estamos colocando. También, si fue valioso para ti, te voy a pedir que compartas esta información con algún colega empresario o emprendedor. Suscríbete a nuestro canal. Asegúrate de seguirnos no solamente en Instagram, en Facebook, también estamos en LinkedIn. Te puedes suscribir a nuestro canal en YouTube. Puedes solicitar también tu acceso al grupo privado de Facebook. Te dejo en los comentarios el enlace para que puedas ir allá y buscar la información. Ahí estamos haciendo capacitaciones cada semana. Lo estamos haciendo regularmente los martes a las 12, donde no solamente es el contenido del podcast, sino es contenido ya más técnico, más en específico, para que puedas resolver los problemas que tienes en tu negocio. Bien, pues no me queda más que nuevamente agradecerte, y si estás interesado en trabajar con un coach de negocios, no dudes en contactarnos y solicitar una sesión estratégica para que experimentes cómo es el trabajar con nosotros. Mi nombre es Manuel Rodríguez y seguimos en contacto.